Bienvenidas a Lía Audiolibros, un rincón para disfrutar de las mejores novelas románticas. No olviden suscribirse y contarme qué otro libro les gustaría escuchar en formato audiolibro. Las quiero mucho. Disfruten y déjense llevar por la historia. Comencemos. Prólogo. Clara Álvarez había aprendido a vivir sin preguntas innecesarias. No porque hubiera dejado de sentir curiosidad por la vida, sino porque con los años comprendió que algunas preguntas no buscan respuestas, sino consuelo. Y el consuelo, en su experiencia, rara vez llegaba de la forma esperada. A los 47 años, su mundo era silencioso, pero no vacío. Había construido una existencia estable, ordenada, hecha de pequeños rituales que la sostenían sin exigirle demasiado. El café preparado siempre de la misma manera, las mañanas sin prisas, las noches tranquilas, sin sobresaltos. Nada era casual y nada era excesivo. Había aprendido a medir el bienestar no por la intensidad, sino por la ausencia de dolor. Durante mucho tiempo creyó que eso era suficiente. El amor había sido, en otra etapa de su vida, una palabra cargada de promesas, una fuerza que parecía justificarlo todo. Luego se transformó en un recuerdo más sobrio, menos luminoso, pero no amargo. Clara no hablaba del amor con rencor, tampoco con nostalgia. Lo pensaba como algo que había existido, que había tenido su lugar y que no necesitaba repetirse para validar su historia. Había amado, de eso no tenía dudas, y también había aprendido. Con el tiempo dejó de asociar el amor con la idea de completarse. Comprendió que no había nada roto en ella que necesitara ser reparado por otro. Si algo había descubierto tras los años, era que la soledad no siempre era un castigo. A veces era una elección consciente. Un espacio donde uno podía escucharse sin interferencias. Clara observaba a las personas a su alrededor, amigas, compañeros, conocidos, y notaba una prisa constante por no estar solos, por llenar silencios, por justificar ausencias con presencias equivocadas. Ella había elegido otro camino, uno más lento, más prudente. No esperaba grandes giros del destino. No creía en promesas repentinas ni en historias que aparecían para cambiarlo todo. Las historias, lo sabía bien, se construían con tiempo, con decisiones pequeñas, con silencios compartidos. Y sin embargo, había momentos, breves, controlados, en los que algo dentro de ella se movía. No era anhelo, tampoco tristeza, era una sensación difícil de nombrar, como la conciencia de que ciertas partes de la vida no se cierran del todo, aunque uno crea haberlas dejado atrás. Clara no se permitía fantasear, no porque no pudiera, sino porque había aprendido a valorar la calma por encima de la ilusión. Las ilusiones, cuando se desmoronan, dejan un ruido difícil de olvidar. La calma, en cambio, sabía cómo sostenerla. A veces pensaba que el amor, en la madurez, ya no tenía que ver con el vértigo. Quizá era otra cosa, algo más silencioso, más consciente, menos urgente, pero enseguida descartaba esa idea, no porque la considerara falsa, sino porque no la necesitaba para seguir adelante. No estaba esperando nada, eso era lo que se decía a sí misma, y lo creía. Creía que algunas historias pertenecían a un momento concreto de la vida y que insistir en revivirlas era una forma de negarse a crecer. Creía que el amor no debía doler para ser real. Creía que había aprendido lo suficiente como para reconocer cuándo era mejor no abrir una puerta. Clara vivía bien así, en equilibrio, en silencio, en una serenidad construida con paciencia. Lo que no sabía, lo que nadie sabe nunca, es que hay historias que no llegan cuando uno las busca, sino cuando ha dejado de hacerlo. Historias que no se presentan como promesas, sino como grietas suaves en una estructura que parecía inamovible. Historias que no vienen a rescatar a nadie, ni a completar nada, sino a acompañar. Clara aún no lo sabía, pero su vida ordenada estaba a punto de descubrir algo inesperado, que incluso cuando una cree no esperar nada, el corazón puede recordar, con una calma sorprendente, que todavía es capaz de elegir. Y a veces, solo a veces, eso es suficiente para que una historia comience. Capítulo 1. Clara Álvarez había aprendido a medir el tiempo por rutinas, no por ilusiones ni por expectativas, sino por gestos repetidos que le daban a los días una forma reconocible, casi segura. Las rutinas eran su manera de poner límites al caos, de asegurarse de que nada inesperado irrumpiera sin aviso. Se despertaba siempre antes de que sonara el despertador, no porque durmiera mal, sino porque su cuerpo se había acostumbrado a anticiparse, a no depender de señales externas. Permanecía unos segundos con los ojos abiertos, escuchando el silencio del piso, comprobando que todo seguía igual. Después se levantaba sin prisa, con movimientos suaves, como si no quisiera perturbar el equilibrio frágil de la mañana. Preparaba el café con el mismo cuidado silencioso de quien no quiere hacer ruido en una casa vacía. El sonido del agua al hervir
El aroma que comenzaba a llenar la cocina, el gesto automático de colocar la taza siempre en el mismo lugar. Pequeños rituales que le daban la sensación de control que tanto necesitaba. Luego se sentaba junto a la ventana del comedor y observaba cómo la ciudad comenzaba a moverse sin ella. Coches que pasaban apresurados, personas que caminaban con el teléfono en la mano, vidas que avanzaban con una urgencia que Clara ya no sentía como propia. Miraba sin envidia, sin curiosidad, solo observaba como quien contempla una escena ajena. A los 47 años había dejado de preguntarse en qué momento exacto su vida había tomado ese rumbo. No porque no lo supiera, sino porque recordarlo con precisión dolía más de lo necesario. Prefería pensar que todo había ocurrido de forma gradual, como esas grietas que aparecen en una pared antigua, primero imperceptibles, luego inevitables, hasta que un día ya no se pueden ignorar. Su piso era pequeño y ordenado hasta el extremo. Cada objeto tenía un lugar asignado, cada mueble cumplía una función clara. No había adornos innecesarios ni fotografías recientes. Todo respondía a una lógica práctica, sin espacio para el exceso o el desorden emocional. Solo una imagen, discretamente colocada en una estantería baja, recordaba que en otro tiempo había compartido ese espacio con alguien más. Una fotografía antigua, ligeramente descolorida por los años, que mostraba una versión de sí misma que a veces le resultaba casi irreconocible. Clara no la miraba a menudo. No porque aún doliera demasiado, sino porque había aprendido que algunas heridas no necesitan ser tocadas para seguir existiendo. Estaban ahí, silenciosas, formando parte del paisaje interior, como una cicatriz que ya no sangra pero tampoco desaparece. Se vestía con sobriedad, eligiendo ropa cómoda y elegante, sin concesiones a modas pasajeras, colores neutros, cortes simples, telas que no llamaban la atención. No buscaba destacar. Hacía tiempo que no sentía la necesidad de hacerlo. Había descubierto que la invisibilidad tenía una forma particular de paz. Camino al trabajo, su mente repasaba la agenda del día con la precisión de quién necesita tener todo bajo control para no dejar espacio a pensamientos más peligrosos. Reuniones, correos pendientes, un informe que debía cerrar antes del viernes. Cada tarea ocupaba un compartimento claro de su cabeza, todo perfectamente delimitado. La previsibilidad era su refugio. Clara no se consideraba infeliz. Esa palabra implicaba una intensidad emocional que ya no se permitía. Prefería definirse como funcional, estable, suficiente. Había aprendido a vivir sin sobresaltos, sin esperar demasiado de nadie y, sobre todo, sin esperar nada del amor. El abandono había llegado de forma abrupta, pero no inesperada. 20 años de matrimonio no se desmoronan de un día para otro. Se erosionan lentamente, hasta que un gesto lo cambia todo. Una confesión, una maleta preparada a medias, una frase dicha sin mirar a los ojos. Aún recordaba la serenidad forzada con la que había escuchado a su marido explicarle que necesitaba otra vida, la forma en que había pronunciado esas palabras, como si estuviera hablando de un cambio de trabajo o de ciudad. Clara no había gritado, no había suplicado, ni siquiera había llorado en ese momento. Había asentido, como si comprendiera algo inevitable. Lo que no había comprendido entonces era cuánto le costaría reconstruirse después. No fue la soledad lo que más le dolió, sino la sensación de haber sido reemplazada, de haber dejado de ser suficiente sin darse cuenta. Durante meses, se había despertado con la misma pregunta rondándole la cabeza. Insistente, incómoda. ¿En qué momento dejé de ser elegible? Nunca encontró una respuesta clara, y con el tiempo decidió que quizá no la necesitaba. Aquel abandono no la volvió amarga, pero sí cautelosa. Aprendió a levantar muros sin que parecieran muros, a sonreír lo justo, a escuchar sin implicarse, a ofrecer ayuda sin entregarse. Había transformado su herida en una disciplina. En el trabajo era eficiente y respetada. Sus compañeros confiaban en ella porque nunca fallaba. No se permitía errores emocionales ni profesionales. Su vida social era limitada, pero suficiente para evitar preguntas incómodas. Un café ocasional con una amiga. Alguna llamada los domingos. Clara sabía mantener a las personas a una distancia prudente. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Por las noches, al regresar a casa, el silencio la recibía como un viejo conocido. Encendía una lámpara, preparaba una cena sencilla y se sentaba frente al televisor sin prestar demasiada atención. No buscaba distraerse, buscaba ocupar el tiempo. Había descubierto que las horas vacías eran peligrosas. En ellas aparecían recuerdos que prefería mantener a raya, recuerdos de una vida que ya no le pertenecía, de una versión de sí misma que había dejado atrás. No se sentía rota, se sentía cansada. Cansada de explicar, de justificar, de volver a empezar. Cansada de escuchar historias de segundas oportunidades que no había pedido. Clara había tomado una decisión clara y silenciosa. No volvería a exponerse.
No porque no creyera en el amor, sino porque había aprendido que amar sin garantías era un riesgo que ya no estaba dispuesta a correr. A veces, al mirarse al espejo antes de dormir, se preguntaba quién era ahora. No con nostalgia, sino con una curiosidad distante. Veía a una mujer serena, con líneas de expresión marcadas por más silencios que risas, y pensaba que, pese a todo, había sobrevivido. Y eso, por el momento, era suficiente. Había días, pocos, controlados, en los que una sensación de vacío se colaba entre sus defensas. No era tristeza, era resignación, como aceptar que ciertas partes de la vida habían quedado atrás para siempre. Clara no luchaba contra esa sensación, la observaba, la dejaba pasar y continuaba. El amor, pensaba, era una etapa cerrada, un capítulo que había cumplido su función y que no necesitaba reabrirse. Había aprendido a vivir sin expectativas románticas y en esa renuncia había encontrado una forma de estabilidad. Esa noche, al apagar la luz del dormitorio, Clara no sabía que su vida ordenada estaba a punto de enfrentarse a una fisura inesperada. No lo intuía, no lo deseaba. Dormía con la tranquilidad de quien cree haber dejado atrás cualquier posibilidad de sobresalto, y en esa certeza, frágil, silenciosa, cuidadosamente construida, descansaba la herida abierta que aún no había terminado de cerrar. Capítulo 2. El primer encuentro nunca es casual, aunque una se empeña en creerlo. Clara lo descubrió aquel miércoles por la mañana, cuando la vida, con un guiño inesperado, decidió romper la rutina que tanto había trabajado para mantener intacta. Hasta entonces, el día se presentaba como cualquier otro, previsible, ordenado, controlado, exactamente como a ella le gustaba. Entró en la sala de conferencias con el maletín bajo el brazo. Los documentos estaban perfectamente ordenados, clasificados por secciones, revisados la noche anterior con la meticulosidad que la caracterizaba. Se sentó en su lugar habitual, dejó el bolso a un lado y respiró hondo, preparándose mentalmente para concentrarse en los informes que descansaban sobre la mesa. Había aprendido a anticiparse a todo, a casi todo. El murmullo previo a la reunión llenaba el espacio con conversaciones triviales. Clara apenas prestó atención. Repasaba mentalmente los puntos clave, las cifras, los argumentos que tendría que exponer si era necesario. Su mente funcionaba como un mecanismo bien engrasado, y entonces él apareció. No hizo ruido, no llamó la atención de forma deliberada, simplemente entró. Alejandro Moró no necesitaba presentación. Su sola presencia llenó la habitación de una autoridad silenciosa, casi palpable. Era alto, impecablemente vestido, con un porte que exigía respeto sin necesidad de palabras. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a que los espacios se adapten a él, no al revés. Clara levantó la vista casi sin darse cuenta, y en ese instante algo se alteró en su interior. Sus ojos, de un azul profundo, parecían analizar cada detalle con una precisión inquietante. No se detenían solo en los rostros, sino en los gestos mínimos, en las posturas, en las reacciones contenidas. Era la mirada de alguien que sabía leer lo que otros intentaban ocultar. Clara sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del aire acondicionado. No era miedo, era reconocimiento. Algo en él la perturbó de inmediato, sin que pudiera definir exactamente por qué. No era solo su aspecto ni su evidente autoridad. Era una sensación más profunda, instintiva, como si una parte de ella, esa que creía adormecida, hubiera reaccionado antes de que su razón pudiera intervenir. «Buenos días», dijo Alejandro con voz firme pero sin dureza. «Espero no haber interrumpido». Su tono era neutro, educado, pero había algo más debajo, algo contenido. «No, en absoluto», respondió Clara, intentando mantener la compostura, aunque la sorpresa le robó un instante de confianza. Notó cómo su voz sonaba ligeramente más tensa de lo habitual, apenas perceptible, lo suficiente como para que le molestara. Se irguió un poco en la silla, consciente de su postura, de la necesidad repentina de recuperar el control. Había algo en la manera en que Alejandro la observaba que hacía que su corazón, entrenado a la cautela, dudara por un segundo. Era una mezcla de curiosidad y determinación, de seguridad absoluta y una amenaza silenciosa que no se expresaba en palabras. Un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Un hombre que no pedía permiso, un hombre que decidía. Y, sin embargo, Clara tuvo la incómoda impresión de que él también había notado algo en ella. No interés evidente, no aún, pero sí una atención distinta, más concentrada, como si hubiera identificado un punto que no encajaba del todo en su esquema mental. La tensión se instaló entre ambos con rapidez. No era abierta, no era explícita. Era una tensión sutil, densa, que se filtraba en los silencios que se intercalaban entre palabras medidas.
Miradas que se cruzaban apenas un segundo más de lo necesario. Gestos contenidos que decían más que cualquier frase cuidadosamente pronunciada. Clara notó la firmeza de sus movimientos, la precisión de su postura, la autoridad que emanaba incluso cuando permanecía quieto. No gesticulaba en exceso. No necesitaba hacerlo. Su presencia era suficiente. Quería apartar la mirada. Quería ignorar la electricidad silenciosa que se había instalado en la habitación, como una corriente invisible que la mantenía alerta. Quería convencerse de que no significaba nada, de que no era más que una reacción momentánea ante alguien nuevo. Pero no podía. Parece que compartiremos algunas reuniones esta semana, dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. Confío en que podremos coordinar sin problemas. No era una pregunta, era una constatación. Por supuesto, contestó Clara, apretando las manos alrededor del bolígrafo como si ese gesto pudiera anclarla a la realidad, devolverla a su terreno seguro. No hubo sonrisa, no hubo amabilidad forzada, solo respeto contenido y una tensión que hablaba de algo más profundo, de un poder que intimidaba y fascinaba a la vez, de una presencia que no pasaba desapercibida, por mucho que ella lo intentara. Clara se obligó a bajar la mirada hacia los documentos. Las letras, sin embargo, parecían difuminarse. Era consciente de Alejandro en cada rincón de la sala, como si su atención hubiera dejado una huella invisible, un eco persistente. Mientras él hablaba con otros colegas, Clara lo observó de reojo. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, cada gesto calculado. Un hombre que no dejaba nada al azar, un hombre que estaba acostumbrado a anticiparse a las reacciones ajenas. Y, aún así, hubo un instante, breve, casi imperceptible, en el que Clara creyó percibir algo distinto en su mirada, una sombra fugaz, una curiosidad que no encajaba del todo con su imagen de control absoluto. La reunión avanzó, Clara tomó notas, intervino cuando fue necesario, respondió con profesionalidad. Desde fuera, nada parecía fuera de lugar. Pero por dentro, su mente seguía orbitando alrededor de una sola certeza incómoda. Aquel encuentro no era insignificante. Cuando la reunión terminó, recogió sus papeles con movimientos medidos, cuidando cada gesto. No quería revelar nada, ni siquiera a sí misma. Alejandro se inclinó ligeramente antes de salir, en un gesto que no buscaba llamar la atención y, sin embargo, dejó tras de sí una impresión indeleble. Un choque inesperado, silencioso, persistente. Al cerrar la puerta tras él, Clara dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Intentó racionalizarlo, un primer encuentro, nada más. Se dijo que no debía darle importancia, que no significaba nada, que su vida estaba perfectamente estructurada y no había espacio para sobresaltos innecesarios. Y, sin embargo, mientras regresaba a su despacho, una parte de ella sabía, con una certeza que la inquietó más de lo que quiso admitir, que no volvería a ser la misma después de ese choque. Capítulo 3. En la siguiente reunión, Clara observó el maletín sobre la mesa con una mezcla de resignación y molestia contenida. No era solo un conjunto de documentos perfectamente clasificados, era la confirmación tangible de que tendría que volver a pasar tiempo con él, de que la cercanía no había sido un accidente puntual, sino el inicio de algo que, le gustara o no, se prolongaría. Ese pensamiento la incomodó más de lo que estaba dispuesta a admitir. Se quedó de pie durante unos segundos, como si el simple hecho de sentarse implicara aceptar una derrota invisible. Sabía que estaba exagerando, que se trataba de trabajo, de una tarea concreta y limitada en el tiempo. Y, aún así, una parte de ella se resistía con una intensidad que no lograba explicar. Entonces, esto es lo que querías que revisáramos juntos, dijo al fin, procurando que su voz sonara neutra, profesional, desprovista de cualquier matiz personal. Alejandro alzó la vista despacio. No había prisa en sus movimientos. Nunca la había. Todo en él parecía responder a un ritmo propio, firme, seguro, como si el tiempo se adaptara a su presencia y no al revés. Clara notó, no por primera vez, que esa calma controlada tenía algo profundamente desestabilizador. Exactamente, respondió. Necesito que el informe esté cerrado esta semana, y necesito hacerlo contigo. No era una petición, era una constatación. Clara apretó los labios. Durante un segundo, solo uno, pensó en negarse, en invocar cualquier excusa razonable, en recordar todas las razones por las que no quería verse arrastrada a una cercanía innecesaria. Pero la firmeza en su tono, en su postura, en la forma en que ocupaba el espacio, dejaba claro que no había margen real para la evasión. De acuerdo, cedió finalmente, pero solo en lo estrictamente profesional. Se sorprendió a sí misma al sentir una punzada de alivio al decirlo en voz alta, como si al nombrar ese límite pudiera volverlo infranqueable. Alejandro la observó con atención,
como si evaluara algo más que sus palabras. No había ironía en su mirada ni condescendencia, solo una concentración serena, casi inquietante. «Eso doy por hecho», respondió. Nada más, ni una aclaración, ni una promesa. El trayecto hasta la sala de reuniones fue silencioso, un silencio denso, cargado de cosas que no se decían porque ninguna de las dos partes parecía dispuesta a dar el primer paso. Clara era demasiado consciente de su presencia a su lado, de la distancia exacta que mantenía, del sonido de sus pasos acompasados, de la seguridad con la que avanzaba por el pasillo, como si aquel espacio le perteneciera. Intentó concentrarse en los documentos que llevaba entre las manos. No lo logró. Había algo profundamente incómodo en esa cercanía impuesta, no porque Alejandro hiciera nada indebido, sino porque su sola presencia activaba en ella una alerta que creía haber desmantelado hacía años, una tensión antigua, conocida, que había jurado no volver a experimentar. «No entiendo por qué tenía que ser así», murmuró al fin, sin mirarlo. «Podríamos haberlo hecho por separado». La respuesta llegó sin vacilación. «No». Clara giró la cabeza hacia él, sorprendida por la contundencia de una sola palabra. «Hay decisiones que no admiten distancia», añadió Alejandro con la misma calma inflexible. Ella sostuvo su mirada unos segundos. No buscaba un desafío, pero tampoco estaba dispuesta a aceptar una imposición sin cuestionarla. «¿Siempre impones tus métodos?», preguntó. «Solo cuando funcionan». No había arrogancia en su voz, solo certeza, y eso, inexplicablemente, la desarmaba más que cualquier gesto autoritario. Trabajaron durante horas. Revisaron cifras, cláusulas, proyecciones. Cada apartado exigía una concentración absoluta que Clara agradeció en silencio, porque le daba algo a lo que aferrarse. Sin embargo, incluso inmersa en el trabajo, la tensión no desaparecía. Se manifestaba de formas sutiles, casi imperceptibles, en miradas que se cruzaban apenas un segundo más de lo necesario, en silencios que pesaban más que cualquier palabra, en la forma en que Alejandro se inclinaba para señalar un punto del documento y ella contenía la respiración sin darse cuenta. Clara sentía la atracción como una corriente subterránea, no deseada, no buscada, pero constante, y se obligaba a resistirse con una disciplina casi feroz. Cada vez que él se acercaba, ella se recordaba que aquello era temporal. Cada vez que su voz sonaba cerca, grave, serena, inapelable, se repetía que no significaba nada, que no debía significar nada. Había aprendido, con esfuerzo, que ciertas emociones solo traían consecuencias que no estaba dispuesta a asumir. «Mañana continuamos», dijo al fin, cerrando la carpeta con un gesto más brusco de lo habitual. «Falta revisar la última parte». Alejandro levantó la vista con calma, como si el paso del tiempo no le afectara. «Mañana», asintió. «A primera hora». «Llegaré puntual», replicó ella, un poco más seca de lo necesario. Él sostuvo su mirada un instante más largo. No sonrió, no se disculpó, no intentó suavizar nada. Simplemente la observó, como si entendiera perfectamente la batalla silenciosa que ella estaba librando por dentro. «Lo sé», dijo. Nada en esa frase era condescendiente, nada era casual. Cuando Clara salió del edificio, el aire de la calle le pareció más frío de lo habitual. Caminó unos metros antes de detenerse, apoyando una mano en el bolso para recuperar el control de su respiración. Se dio cuenta entonces de que tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada, como si hubiera estado conteniendo algo durante horas. Aquella cercanía forzada no le gustaba. No la quería, no la necesitaba. Y, sin embargo, no podía negar que algo en ella se había tensado, como una cuerda llevada al límite. Una alerta antigua, peligrosa, que creía superada. La atracción seguía ahí, silenciosa, frustrante, contenida. Y Clara sabía, con una certeza incómoda, que aquello no había hecho más que empezar. Capítulo 4. Clara no supo en qué momento exacto cambió algo entre ellos. Solo supo que ocurrió sin ruido, sin aviso, como esas grietas que aparecen en un muro sólido sin que nadie vea cuándo comenzaron a formarse, pero que, una vez visibles, ya no pueden ignorarse. No hubo un gesto concreto, ni una frase reveladora. No fue una discusión ni una confesión. Fue algo más sutil, más inquietante. Una sensación que se instaló lentamente, como una corriente de aire frío que atraviesa una habitación cerrada. Estaban solos en la sala de reuniones. Afuera, la tarde se apagaba despacio y los ventanales se teñían de un gris suave, apagado, casi melancólico. La luz artificial aún no se había encendido, y esa penumbra tibia parecía envolverlo todo con una intimidad involuntaria. Alejandro permanecía de pie, con la chaqueta colgada en el respaldo de la silla y las mangas de la camisa remangadas de manera descuidada. Ese detalle, mínimo en apariencia, captó la atención de Clara de inmediato.
No encajaba con la imagen pulcra, impenetrable, que él solía proyectar. No parecía el mismo hombre inquebrantable de siempre, y eso la desconcertó. Había algo distinto en su postura, en la manera en que apoyaba el peso del cuerpo, como si sostenerse a sí mismo requiriera un esfuerzo mayor del habitual. No era cansancio físico. Clara conocía esa diferencia. Era otra cosa, algo más profundo. Durante varios minutos trabajaron en silencio. Clara revisaba cifras y anotaciones con atención forzada, pero su concentración se dispersaba una y otra vez. Su mirada regresaba a él casi sin darse cuenta, a la línea tensa de sus hombros, a la forma en que fruncía ligeramente el ceño, no frente a los números, sino como si luchara contra un pensamiento persistente. Había aprendido a leer a las personas con los años, a detectar lo que no se decía, y en Alejandro percibía ahora una distancia interior que no había estado allí antes. Aquí hay un error, dijo finalmente, señalando la pantalla. Alejandro se acercó, demasiado cerca. Clara contuvo el aliento sin darse cuenta. Sintió como el espacio entre ambos se reducía a algo incómodo, casi eléctrico. Podía percibir su presencia con una claridad inquietante. El calor de su cuerpo, el leve aroma limpio de su colonia, la firmeza silenciosa de su proximidad. ¿Dónde?, preguntó él. Ella le indicó el punto exacto con el dedo, procurando que su mano no temblara. Alejandro observó en silencio. Pasaron unos segundos. Demasiados. Clara esperó una respuesta que no llegó de inmediato. Sus ojos no estaban en los números, estaban ausentes, perdidos en algún lugar que Clara no podía ver. ¿Alejandro?, murmuró con una suavidad que no había planeado. Él parpadeó como si regresara de muy lejos, como si algo lo hubiera arrancado de un pensamiento que no quería compartir. Sí, tienes razón, dijo al fin. Habrá que corregirlo. Su voz era la misma de siempre. Firme, controlada, profesional. Pero algo se había fisurado. Clara lo notó en el gesto breve con el que se pasó la mano por la nuca, como si intentara aliviar una tensión invisible. En la forma en que evitó mirarla a los ojos durante unos segundos, algo que jamás había hecho antes. Eran detalles pequeños, ínfimos, gestos que cualquiera podría haber pasado por alto, pero ella no. ¿Te encuentras bien?, preguntó, sin pensar. La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No fue estratégica, no fue calculada, fue un impulso genuino, nacido de esa grieta recién descubierta. Alejandro se tensó, apenas un instante, lo suficiente para que Clara lo notara. Luego negó con la cabeza. Estoy bien. No fue brusco, no fue seco, fue defensivo. Clara no insistió. Intuyó que hacerlo sería cruzar una línea invisible, una frontera que él no estaba dispuesto a dejar atrás. Volvió a sentarse y fingió concentrarse en el trabajo, aunque su mente ya no estaba allí. Aquel hombre que siempre parecía tener el control absoluto, no lo tenía todo. Ese pensamiento se instaló en ella con una mezcla peligrosa de alivio y temor. Alivio, porque lo humanizaba. Temor, porque lo acercaba demasiado. A veces, dijo él de pronto, sin mirarla, las cosas no salen como deberían, por mucho que uno planifique. Clara alzó la vista, sorprendida, no por las palabras en sí, sino por el hecho de que las pronunciara. Era la primera vez que Alejandro dejaba entrever algo que no fuera certeza. Supongo que eso también es parte de la vida, respondió con cautela. No quería presionar, no quería invadir, pero tampoco quería fingir que no había escuchado. Alejandro esbozó una sonrisa breve, casi irónica, una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. No para todos. No añadió nada más. No hizo falta. Ese silencio fue la grieta. Clara sintió cómo algo se movía dentro de ella. No era solo atracción física, esa que llevaba días intentando ignorar con disciplina. Era otra cosa, una curiosidad nueva, más profunda, más peligrosa. La clase de interés que no se apaga con la razón ni con la experiencia. Por primera vez, no vio al hombre poderoso que imponía decisiones y ocupaba espacios con autoridad natural. Vio a alguien que cargaba algo pesado, algo antiguo, algo que no compartía con nadie, y eso la conmovió. Deberíamos terminar por hoy, dijo él, retomando el tono profesional. Mañana lo revisamos con la cabeza fría. Clara asintió, aunque sabía que no era el cansancio lo que lo empujaba a marcharse. Había algo más, una retirada calculada, una forma de volver a levantar el muro antes de que la grieta se hiciera más visible. Mientras guardaban los documentos, sus manos se rozaron por accidente. Fue un contacto mínimo, breve, inofensivo en apariencia, pero Clara sintió el impulso de detenerlo, de decir algo, de preguntar. ¡No lo hizo! Alejandro se enderezó enseguida, recuperando la distancia habitual. El muro volvía a levantarse, sólido, eficiente, familiar. «Buenas noches, Clara», dijo. «Buenas noches».
Cuando se quedó sola, Clara apoyó ambas manos sobre la mesa y cerró los ojos un instante. Necesitaba ese segundo de quietud para ordenar lo que había sentido. Había visto algo, algo real, y eso, lejos de tranquilizarla, la inquietaba profundamente, porque ahora sabía que no solo le atraía el hombre que él mostraba al mundo, también le intrigaba el que se ocultaba detrás. Y esa grieta, pequeña pero visible, había despertado en ella un deseo nuevo, el de comprenderlo. Un deseo que sabía, con absoluta claridad, que no podía permitirse. Capítulo 5. La tarde los envolvía con una quietud inesperada. No era un silencio impuesto ni incómodo, sino uno que se asentaba con naturalidad, como si el tiempo hubiese decidido concederles una tregua. Clara se sorprendió disfrutando de esa calma compartida. No había tensión, no había urgencia, era distinto, como si por unas horas el peso que siempre parecía acompañarlos hubiera decidido descansar. Se permitió reconocer esa sensación sin culpa, sin analizarla en exceso. Sabía que no era habitual en ella bajar la guardia, pero algo en ese momento la invitaba a hacerlo. Quizá porque no había expectativas, quizá porque, por primera vez, no sentía la necesidad de protegerse. Estaban sentados uno frente al otro. No había documentos sobre la mesa, no había cifras ni plazos, solo 2 tazas de café humeante y una ventana abierta por la que entraba una brisa suave, moviendo apenas las cortinas. Ese detalle, la ausencia de trabajo, la sorprendió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Era como si aquel espacio, habitualmente dominado por decisiones y control, se hubiera transformado en algo íntimo sin proponérselo. No suelo detenerme así, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Siempre hay algo que hacer. Su voz no sonaba tensa, tampoco defensiva, sonaba honesta, casi reflexiva. Clara alzó la mirada con calma, observó su expresión, más relajada que de costumbre, los hombros menos rígidos, la mandíbula sin esa línea firme que solía acompañarlo. ¿Y ahora? Preguntó. Él se encogió de hombros, en un gesto sencillo que no le había visto antes. Ahora, supongo que lo necesitaba. Aquella admisión tan simple y sin énfasis le llegó más hondo de lo que Clara esperaba. No era una confesión solemne ni buscaba provocar una reacción. Precisamente por eso resultaba más significativa. Sintió el impulso de responder algo más elaborado, pero decidió no hacerlo. Había momentos que no necesitaban ser adornados. A veces detenerse también es una forma de avanzar, dijo finalmente, con suavidad. Alejandro la observó en silencio, no con la intensidad calculadora de otros días, ni con esa atención que imponía respeto. Era una mirada serena, abierta, casi protectora. Clara notó cómo algo dentro de ella se aflojaba. Una tensión antigua, instalada desde hacía años, comenzaba a ceder. Por primera vez no sentía que tuviera que estar en guardia. ¿Siempre encuentras las palabras adecuadas?, preguntó él, con una leve sonrisa. No era una pregunta inquisitiva. Había en ella un matiz de admiración contenida que Clara reconoció con una mezcla de sorpresa y cautela. No, admitió. Solo cuando dejo de pensar demasiado. Alejandro dejó escapar una risa breve, contenida, real. Ese sonido, tan inesperado, la desarmó por completo. No lo había imaginado así, no de esa forma tan humana. Clara sonrió también, casi sin darse cuenta. Hablaron entonces de cosas pequeñas, de rutinas cotidianas, de lugares conocidos que ambos compartían sin saberlo, de recuerdos que podían nombrarse sin dolor, sin necesidad de justificar nada. No hubo preguntas incómodas ni silencios forzados. Todo fluía con una naturalidad que a Clara le resultaba nueva y, al mismo tiempo, profundamente reconfortante. Se sorprendió pensando que así debía sentirse la confianza antes de romperse. No como un salto, sino como un asentarse lento. En algún momento, Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. Clara lo siguió con la mirada. La luz del atardecer perfilaba su figura con un tono cálido, menos severo, casi cercano. Por un instante, le resultó fácil olvidar al hombre firme y distante que había conocido al principio. «No me gusta que te vayas sola tan tarde», dijo de pronto. «¿Puedo llevarte?» La preocupación en su voz fue clara, directa, sin imponerse. No había autoridad en esa frase, solo cuidado. «No es necesario», respondió ella de inmediato, por costumbre. Era una respuesta aprendida, un reflejo automático. Alejandro giró la cabeza hacia ella. «Lo sé», dijo, «pero me quedo más tranquilo». Clara dudó unos segundos, sintió esa resistencia habitual, ese impulso de no depender de nadie, pero también sintió algo distinto, la certeza de que aceptar no implicaba debilidad. «Está bien», dijo al fin. El trayecto fue silencioso y sereno. Alejandro conducía con calma, atento al camino, y de vez en cuando a ella. No hablaban todo el tiempo, tampoco lo necesitaban.
Había una sensación nueva en el aire, una calma que se instalaba sin pedir permiso. Clara observó las luces de la ciudad pasar por la ventanilla y se permitió estar presente, sin anticipar, sin analizar, simplemente estar. Cuando llegaron, él se detuvo frente a su edificio y apagó el motor. «Gracias», dijo Clara, bajando la mirada. «¡Por hoy!» «Gracias a ti», respondió él. Durante unos segundos ninguno se movió. No hubo gestos apresurados, no hubo palabras innecesarias, solo una cercanía silenciosa, cargada de algo que ninguno estaba dispuesto a nombrar todavía. Alejandro fue el primero en romper el momento. «Descansa», dijo. «Mañana será un día largo». Clara asintió mientras abría la puerta. «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, Clara». Al subir las escaleras, Clara notó que su paso era más liviano. Se detuvo un instante, apoyando la mano en la baranda, y cerró los ojos. Era consciente de que nada estaba resuelto, de que aún había sombras sin nombrar, de que la realidad no había cambiado, pero algo dentro de ella sí. Por primera vez en mucho tiempo se permitió una idea peligrosa, una que había mantenido a raya durante años. Quizá, solo quizá, confiar no era un error. Y esa esperanza, pequeña, frágil, pero luminosa, la acompañó hasta quedarse dormida. Capítulo 6. La inquietud llegó sin anunciarse. No lo hizo con ruido ni con imágenes claras, sino como una sensación difusa que se instaló en Clara antes incluso de que pudiera abrir los ojos. Al despertar, la sintió como una presión leve en el pecho, un peso incómodo que no alcanzaba a ser angustia, pero que tampoco podía ignorarse. No era miedo, era alerta. Permaneció unos segundos inmóvil, escuchando el silencio de la casa. Todo parecía igual que siempre, demasiado igual. Y, sin embargo, algo había cambiado. Lo supo con una certeza íntima, difícil de explicar, como si una parte de ella se hubiera adelantado a los hechos. Durante la mañana intentó ignorar esa sensación. Se aferró a su rutina con disciplina, café preparado con cuidado, una ducha más larga de lo habitual, el repaso mental de tareas pendientes. Se dijo que no tenía motivos para inquietarse, que la serenidad de la noche anterior no podía desvanecerse así, sin causa. Pero ya no estaba. La calma se había disipado, dejando en su lugar una inquietud persistente, incómoda, que la acompañaba incluso en los gestos más simples. Clara se descubrió distraída, revisando el teléfono con más frecuencia de la necesaria, como si esperara algo que aún no sabía nombrar. El mensaje llegó poco después del mediodía. Era breve, demasiado breve. «Necesito verte hoy, hay algo que debes saber. Alejandro». Clara leyó esas palabras varias veces. No había urgencia explícita, pero el tono era distinto. Lo percibió de inmediato. No era el Alejandro sereno y atento de los últimos días. No era el hombre que la había acompañado en silencio, que se había preocupado por su seguridad, que había permitido que la calma se instalara entre ellos. Era el otro, el reservado, el que levantaba muros sin previo aviso. Sintió cómo algo se tensaba en su interior. El miedo, silencioso pero eficaz, comenzó a activarse, no como una reacción exagerada, sino como una respuesta aprendida. Clara conocía bien ese mecanismo. Había pasado años perfeccionándolo. Cuando se encontraron, lo confirmó. Alejandro no la saludó como de costumbre. No hubo sonrisa leve ni mirada sostenida. Solo un gesto breve y una distancia que Clara reconoció al instante. Una distancia que no era física, sino emocional. Estaba ahí, pero no del todo. ¿Ocurre algo?, preguntó ella, sin rodeos. No quiso rodeos. No quería prolongar esa sensación de incertidumbre. Alejandro dudó. Fue apenas un segundo, un instante mínimo, pero Clara lo vio y lo sintió. Era la primera vez que lo percibía vacilar así, como si buscara las palabras correctas y no las encontrara. «Han surgido complicaciones», dijo al fin. La palabra quedó suspendida entre ellos, pesada, ambigua. «¿Complicaciones?», repitió Clara, notando cómo su cuerpo se tensaba sin que pudiera evitarlo. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Asuntos del pasado», dijo. Cosas que creía cerradas. No dio más detalles, no los ofreció, y Clara no supo si debía pedirlos. Hasta hacía poco, aquella reserva la había aceptado como parte de su carácter. Ahora, en cambio, le provocaba una inquietud distinta, más profunda, más personal. No era curiosidad lo que sentía, sino una necesidad creciente de entender en qué lugar quedaba ella. «¿Esto nos afecta?», preguntó con cautela. No formuló la pregunta de otro modo porque no podía. Necesitaba saber si ese nos tenía todavía sentido. Alejandro la miró entonces. De verdad la miró, y en sus ojos Clara creyó ver algo que no esperaba. Preocupación. Puede que sí, eso fue suficiente. La herida antigua se activó de inmediato. La sensación de perder algo antes, incluso de haberlo tenido.
El recuerdo de otras veces en que las cosas se desvanecieron sin explicación. El miedo a haber confiado demasiado pronto. Todo ocurrió en silencio. Clara no necesitó pensar en ello para sentirlo. Su cuerpo reaccionó antes que su razón, cerrándose de forma casi imperceptible. Entiendo, dijo, aunque no era del todo cierto. Decirlo era una forma de protegerse, de no pedir más de lo que estaba dispuesta a recibir. Alejandro pasó una mano por la mandíbula, visiblemente tenso. No quiero que esto te afecte, añadió. Pero necesito tiempo. Tiempo. Esa palabra siempre había sido el principio del fin. Clara asintió, esforzándose por mantener la compostura. Sabía sonreír cuando era necesario. Sabía decir lo correcto incluso cuando no lo sentía. Claro, respondió. Tómate el tiempo que necesites. Pero por dentro algo se cerraba. Una puerta que había empezado a abrirse volvía a atrancarse, despacio, con un sonido sordo que solo ella parecía escuchar. Mientras caminaba de regreso a casa, la esperanza del día anterior se transformó en una inquietud amarga. No había pasado nada concreto. No hubo reproches ni discusiones. Nadie había alzado la voz. Nadie había dicho adiós. Y, aún así, todo parecía distinto. Clara caminó más despacio de lo habitual, como si necesitara ese tiempo para asimilar lo que no había sido dicho. Pensó en Alejandro, en su tono contenido, en la forma en que había evitado profundizar, en aquello que había quedado suspendido entre ambos, sin forma ni nombre. Esa noche, al acostarse, el silencio le resultó pesado. Se giró varias veces antes de encontrar una postura cómoda. La calma reciente parecía ahora un recuerdo lejano, casi ajeno. Pensó en lo fácil que había sido permitirse confiar, y en lo rápido que esa posibilidad se desdibujaba. El presagio era claro. La serenidad había sido solo un paréntesis, un intervalo breve, engañoso, y algo, todavía sin nombre, se acercaba con la intención de romperlo todo. Capítulo 7. Clara supo que algo estaba mal en el instante en que lo vio. No necesitó palabras ni gestos explícitos. Lo percibió con una certeza inmediata, casi física. Alejandro estaba de pie, junto a la ventana, la espalda recta, los brazos cruzados, el cuerpo tenso, como si se sostuviera a sí mismo con una rigidez calculada. No se volvió cuando ella entró. No hizo falta. La distancia estaba ahí, sólida, impenetrable, más dura que cualquier palabra. Clara cerró la puerta con cuidado, como si el sonido pudiera romper algo que ya estaba fracturado. Permaneció unos segundos inmóvil, observándolo. Aquel silencio no era neutro. Estaba cargado de una decisión ya tomada, de algo definitivo que flotaba en el aire y que ella aún no se atrevía a nombrar. Dijiste que necesitabas verme, dijo finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Sí, la respuesta fue breve. Su voz era firme, controlada, demasiado. Clara dio un par de pasos hacia él, impulsada por un reflejo antiguo, acercarse cuando algo duele, pero se detuvo casi de inmediato. Algo en su postura, en la forma en que mantenía el cuerpo cerrado, en la rigidez de sus hombros, le indicó que no debía avanzar más. Ese límite invisible la atravesó como un aviso. ¿Qué ocurre?, preguntó, sintiendo cómo el pulso se aceleraba sin que pudiera evitarlo. Alejandro respiró hondo antes de girarse. Fue un gesto contenido, medido, como si necesitara prepararse para lo que iba a decir. Cuando por fin la miró, su expresión era impenetrable. El muro había vuelto a levantarse, más alto, más frío, más definitivo. Esto no puede continuar, dijo. Las palabras cayeron como un golpe seco. Sin rodeos, sin amortiguadores. ¿Cómo? ¿Que no puede continuar?, murmuró Clara. Le costó reconocer su propia voz. Sonaba distante, ajena, como si proviniera de otra persona. Ha sido un error, continuó él. Una distracción innecesaria. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No fue un mareo físico, sino una sensación más profunda, más peligrosa. Como si algo en lo que había empezado a confiar se deshiciera de pronto, dejándola sin punto de apoyo. ¿Eso es lo que ha sido para ti?, preguntó, con un hilo de voz. ¿Una distracción? Alejandro sostuvo su mirada apenas un segundo, solo uno. Luego apartó los ojos, como si ese contacto visual fuera más de lo que estaba dispuesto a permitir. No tengo espacio para esto en mi vida, dijo. Nunca lo tuve. El silencio que siguió fue denso, irrespirable. Clara buscó aire, buscó palabras, buscó una explicación que hiciera encajar aquello en algo comprensible. No la encontró. Su mente repasó cada gesto reciente, cada momento compartido, intentando descubrir en qué punto había malinterpretado la situación. Empezó, pero se detuvo. No quiso terminar la frase. No quiso decir en voz alta que había creído en algo, que se había permitido confiar. Pensé que había algo real,
Decirlo fue suficiente. No necesitaba más. Alejandro tensó la mandíbula. Un gesto mínimo, pero revelador. ¡Te equivocaste! Aquella frase fue la herida más profunda. No por su dureza, sino por su frialdad. Clara sintió cómo algo se quebraba por dentro. No fue un estallido, fue una fisura lenta, silenciosa, que se extendía sin hacer ruido. No lloró, no alzó la voz, no se defendió. Solo asintió despacio, como si aceptar aquellas palabras fuera la única forma de mantenerse en pie. Entiendo, dijo al fin. No era verdad, pero no iba a suplicar. No iba a pedir explicaciones que ya no estaban dispuestos a darle. Será mejor que pongamos distancia, añadió él. Es lo más sensato. ¿Sensato? Esa palabra resonó en Clara con una ironía amarga. Había sido sensata toda su vida, prudente, cuidadosa, y aún así estaba allí, sintiendo cómo algo le dolía con una intensidad que creía haber dejado atrás. Sostuvo su mirada por última vez. Quiso preguntarle qué había cambiado. Quiso decirle que ella no pedía promesas, que no exigía garantías, que no necesitaba un futuro definido, pero el muro estaba ahí. Y ella ya sabía lo que ocurría cuando alguien decidía cerrarse por completo. Muy bien, respondió. Como quieras. Se dio la vuelta antes de que él pudiera ver el brillo en sus ojos. Caminó hacia la puerta con pasos firmes, medidos, aunque por dentro todo temblaba. Cada paso era un esfuerzo consciente por no derrumbarse. Clara, la llamó él. Ella se detuvo, sin volverse. El silencio se alargó, demasiado. Durante un instante, una parte de ella esperó, no sabía qué. Tal vez una rectificación, tal vez una palabra que lo cambiara todo. Nada, dijo finalmente Alejandro. Eso fue todo. Clara abrió la puerta y salió. Cuando estuvo sola, el aire le faltó. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos con fuerza. El dolor llegó entonces, sin permiso, profundo, silencioso. No fue inmediato. Se instaló poco a poco, ocupándolo todo. No hubo gritos, no hubo reproches. No hubo explicación. Solo la certeza amarga de haberse equivocado, de haber creído que podía confiar, de haber olvidado que algunas personas nunca bajan el muro del todo. Aquella noche, Clara se permitió llorar por primera vez, no por él, sino por sí misma. Capítulo 8. El silencio de los días siguientes fue distinto. No era el silencio punzante de la espera, ni el vacío desesperado de quien aguarda una explicación que no llega. Era un silencio más lento, más honesto. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no le exigía nada. Clara lo notó desde la primera mañana. Al despertar, no sintió la urgencia de revisar el teléfono. No hubo ese impulso automático de buscar un mensaje inexistente, ni esa opresión en el pecho que antes acompañaba cada pensamiento. El dolor seguía ahí, pero había perdido su filo. Ya no mordía a cada instante. Se levantó temprano, como siempre. Preparó café con movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Abrió las ventanas y dejó entrar la luz, incluso cuando el ánimo no la acompañaba del todo. Observó cómo el aire fresco recorría la habitación y pensó que, de algún modo, también estaba ventilando algo dentro de ella. Continuó con su rutina. Y esa continuidad, lejos de ser una huida, se convirtió en una forma de sostén. Había llorado lo suficiente, no para borrar lo ocurrido, sino para aceptarlo. Las lágrimas no habían sido dramáticas ni desbordadas. Llegaron en momentos inesperados, a veces al anochecer, otras mientras realizaba tareas simples. No luchó contra ellas. Las dejó estar. Comprendió que llorar no significaba retroceder, sino permitir que el cuerpo soltara lo que la mente ya empezaba a entender. Poco a poco, una idea comenzó a tomar forma. No fue una revelación brusca. Fue más bien un pensamiento que se asentó con calma, como una verdad que había estado esperando el momento adecuado para ser escuchada. No todo lo que duele es una pérdida injusta. Algunas heridas son señales, advertencias que llegan tarde, pero llegan. Clara se permitió mirar la situación sin adornos, sin idealizaciones, sin excusas que la protegieran de la incomodidad. Alejandro no la había traicionado con palabras ni con gestos evidentes. No había mentido, no había prometido lo que no podía cumplir. La había traicionado con límites, con su incapacidad de quedarse cuando las emociones dejaban de ser cómodas, con su manera de retirarse justo cuando ella empezaba a confiar. Y eso no era amor. La idea apareció en su mente sin rabia, sin reproche, sin necesidad de justificarse. No sintió deseos de culparlo ni de absolverlo. Simplemente entendió, y esa comprensión serena y firme le devolvió algo que no sabía que había perdido: claridad. Durante años, Clara había aprendido a resistir, a sostener, a comprender más de lo que le pedían. Había sido paciente, cuidadosa, siempre dispuesta a adaptarse para no incomodar.
a reducir sus expectativas para mantener la calma ajena. Pero nunca se había detenido a preguntarse cuánto estaba dispuesta a aceptar en nombre de esa armonía aparente. Ahora lo sabía. No iba a mendigar atención. No iba a negociar su valor. No iba a quedarse donde su presencia era tolerada, pero no elegida. Esa certeza no llegó como una proclamación heroica, llegó como un suspiro largo, como el momento exacto en que el cuerpo deja de tensarse después de una herida prolongada. Clara sintió ese alivio físico, casi imperceptible, que acompaña a las decisiones verdaderas. Empezó a mirarse con otros ojos, no como alguien rota, sino como alguien que había amado con honestidad. Y eso no era una debilidad, era una fortaleza. Se observó al espejo una mañana cualquiera y notó detalles que antes había pasado por alto: la serenidad en su expresión, la firmeza nueva en su postura, las marcas de una vida vivida con dignidad, no con resignación. Comprendió que no había perdido nada esencial por haber confiado. Al contrario, había confirmado que aún era capaz de sentir. Y eso importaba. Se permitió recordar los momentos compartidos sin castigarse por ellos. No renegó de lo vivido. No intentó borrar nada. Simplemente colocó cada recuerdo en su lugar. Una parte del camino, no el destino. Algo que había existido y que, por ello mismo, ya no necesitaba retener. Había aprendido algo importante, algo que no quería olvidar, que el amor no debía doler de forma constante, que la espera no era prueba de compromiso, que el silencio impuesto nunca era una muestra de respeto. Esa noche, mientras apagaba la luz, Clara se habló en voz baja, no como una súplica, no como un deseo, como una promesa firme pronunciada para sí misma. No volveré a abandonarme, susurró. Las palabras no temblaron, y por primera vez no sintió miedo al decirlas. El futuro seguía siendo incierto, el corazón aún estaba sensible, como una piel que empieza a cicatrizar. Pero había algo nuevo en ella, algo sólido, algo que no estaba dispuesto a ceder ante el primer gesto de autoridad emocional ni ante la promesa vacía de una presencia a medias. Clara no sabía qué ocurriría después, no necesitaba saberlo, pero sabía algo esencial. Si alguien regresaba a su vida, no sería para completarla, sería para caminar a su lado, y si no regresaba nadie, ella seguiría en pie, con la cabeza alta, con el corazón intacto y con la dignidad plenamente recuperada. Capítulo 9. Clara no esperaba volver a verlo, no porque aún doliera, el dolor había encontrado su lugar, había dejado de ser una herida abierta, sino porque había aprendido a no vivir pendiente de lo que no dependía de ella. Había dejado atrás la vigilancia emocional, esa espera silenciosa que agota incluso cuando no se reconoce como tal. Por eso, cuando escuchó su nombre, se detuvo más por sorpresa que por emoción. ¡Clara! La voz llegó desde atrás, firme pero distinta, no cargada de autoridad, no envuelta en distancia. Clara se giró despacio, sin sobresalto, sin ese impulso antiguo de prepararse para el impacto. Alejandro estaba a unos pasos de distancia. No había prisa en su postura, tampoco rigidez. Sus hombros no estaban tensos ni su mirada protegida tras un muro invisible. Había en él una quietud nueva, una presencia más desnuda, más humana, más vulnerable. Clara lo observó con atención serena. No buscaba señales ocultas, no intentaba anticiparse, simplemente lo veía tal como estaba ahora, sin añadirle lo que había sido. «Hola», dijo ella, con calma. No hubo temblor en su voz, tampoco frialdad, solo una neutralidad firme, nacida de alguien que ya no necesita defenderse. Alejandro asintió, como si ese gesto mínimo fuera necesario para comenzar, como si hubiera ensayado ese momento muchas veces y, aún así, no terminara de sentirse preparado. «¿Puedo hablar contigo?» Clara dudó apenas un segundo, no por temor, sino por claridad. Se permitió comprobar qué sentía realmente al tenerlo delante. No encontró ansiedad, no encontró urgencia, tampoco rechazo. «Sí», respondió. «Puedes». Caminaron unos metros en silencio. Esta vez no pesaba, esta vez no apretaba el pecho. El silencio no estaba cargado de expectativas ni de palabras retenidas. Era un espacio compartido, amplio, donde ninguno parecía necesitar adelantarse al otro. «Te debo algo», empezó Alejandro al fin. «Y no es una explicación rápida». Clara lo miró de perfil. Notó cómo elegía las palabras con cuidado, no para protegerse, sino para ser preciso. Aquello ya marcaba una diferencia profunda. «Me fui porque no supe quedarme», continuó, «porque cuando sentí que importabas, me asusté». No buscó excusas, no desvió la mirada, no levantó muros. Su voz era firme pero honesta. No había dramatismo ni victimismo, solo una aceptación clara de su propia limitación. «He pasado la vida creyendo que el control me protegía», dijo,
que mantener distancia era una forma de fortaleza, pero contigo entendí que también me aislaba. Clara escuchó sin interrumpir, sin rescatarlo, sin suavizar lo que decía, sin adelantarse a lo que aún no había sido pronunciado. Había aprendido que escuchar no significaba absorber ni cargar con lo ajeno. Podía estar presente sin desaparecer en el proceso. Cuando me alejé, añadió él, pensé que hacía lo correcto, que poner límites era lo sensato, pero en realidad estaba huyendo, de ti y de mí mismo. Se detuvo frente a ella, no de forma teatral, simplemente dejó de caminar, como si ese punto exacto del trayecto fuera el lugar adecuado para detenerse. No te pido que olvides, continuó, ni que borres lo que pasó, no vengo a pedirte que minimices nada, te pido algo distinto. Clara sostuvo su mirada. Sentía el peso de ese momento, pero no como una carga, más bien como una posibilidad que se presentaba sin exigencias. Te pido que me mires ahora, dijo Alejandro, no como fui, sino como quien está dispuesto a quedarse. Hubo un silencio breve, no tenso, no expectante. Clara respiró hondo antes de hablar. No necesitaba apresurarse. No había nada que demostrar. Yo no necesito que alguien regrese, dijo con serenidad. Necesito que alguien elija quedarse sin que yo tenga que perderme en el intento. Sus palabras no eran un reproche, eran una declaración de límites, límites sanos, claros, irreversibles. Alejandro sostuvo su mirada sin apartarse. Eso es exactamente lo que vengo a hacer, respondió. Elegirte, sin condiciones, sin huidas, sin dejarte sola cuando las cosas dejan de ser fáciles. No hubo promesas grandilocuentes. No habló de futuros perfectos ni de garantías absolutas. Te amo, Clara, dijo, no como una promesa impulsiva, sino como una decisión consciente. El impacto fue inmediato, pero no vertiginoso, profundo, sereno. No hubo miedo, no hubo esa urgencia que nace de la necesidad. Clara no sintió que el suelo se moviera bajo sus pies. Al contrario, sintió firmeza, comprensión. Clara sonrió suavemente, no como quien se rinde, sino como quien reconoce algo verdadero. Yo también te amo, respondió, pero esta vez no desde la carencia, no desde el miedo a quedarme sola. Alejandro dio un paso más cerca, no para invadir, no para imponer, para ofrecer presencia. Entonces caminemos juntos, dijo, a la misma altura, sin que ninguno tenga que hacerse más pequeño para sostener al otro. Clara asintió, no porque lo necesitara, sino porque lo quería. Tomó su mano, no como quien se aferra, no como quien teme perder, como quien elige. Sintió el contacto firme y tranquilo. No había urgencia en ese gesto, solo una coincidencia de voluntades clara y consciente. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no era una amenaza. Era un camino compartido, y Clara supo, en ese instante preciso, que había llegado al lugar correcto. No porque alguien la hubiera rescatado, no porque el amor lo solucionara todo, sino porque ella había aprendido a elegirse primero. Y ahora, desde ese lugar completo y firme, elegían juntos. Epílogo. La mañana entraba despacio por la ventana, no como una irrupción, sino como una presencia constante, amable. Clara abrió los ojos antes de que sonara el despertador y permaneció unos segundos quieta, escuchando el silencio. Ya no era el silencio lleno de preguntas de otros tiempos, era un silencio habitado, cómodo, familiar. Se incorporó con calma y fue hasta la cocina. Preparó el café como siempre, con los mismos gestos medidos, pero algo era distinto. No en el ritual, sino en la forma en que lo vivía. No había prisa, tampoco necesidad de llenar el tiempo, solo una tranquilidad firme que se había vuelto parte de ella. Apoyó la taza en la encimera y miró por la ventana. La ciudad comenzaba a moverse, ajena y constante, como cada día. Clara pensó que durante años había creído que la estabilidad era un destino. Ahora sabía que era una elección diaria, hecha de pequeños actos conscientes. Había aprendido a quedarse, no solo con alguien, sino consigo misma. Recordó, sin nostalgia ni dolor, el camino recorrido, las dudas, los silencios, las decisiones difíciles, todo aquello que la había llevado hasta ese punto. No sentía la necesidad de revisar el pasado ni de justificarlo. Estaba en paz con él. Cada paso había tenido sentido, incluso los que dolieron. El amor, comprendió, no había llegado para salvarla ni para cambiarla. Había llegado cuando ella ya estaba completa, cuando ya no buscaba ser elegida para sentirse válida, sino porque deseaba compartir lo que era. Se vistió con tranquilidad y salió al balcón unos minutos. El aire fresco le despejó los pensamientos. Pensó en lo sencillo que se había vuelto todo cuando dejó de resistirse a lo que merecía, cuando entendió que el amor maduro no exige sacrificios desmedidos ni renuncias silenciosas. Era presencia, era coherencia, era elección.
Más tarde, al cerrar la puerta de casa, Clara sonrió para sí. No era una sonrisa eufórica ni triunfal, era una sonrisa serena, de esas que nacen cuando uno deja de preguntarse si está haciendo lo correcto y simplemente lo sabe. Caminó por la calle con paso firme, consciente de su cuerpo, de su respiración, de ese bienestar tranquilo que no necesitaba ser explicado. Se sentía acompañada, sí, pero no dependiente. Compartía su vida sin perderla, amaba sin desaparecer. Pensó que durante mucho tiempo había confundido la intensidad con la profundidad. Ahora entendía que la profundidad no siempre hace ruido. A veces se manifiesta en la calma de una mañana compartida, en la certeza de no tener que demostrar nada, en la libertad de ser uno mismo sin miedo a ser abandonado. Clara había aprendido a elegir con claridad, elegir quedarse, elegir confiar sin entregarse a ciegas, elegir caminar junto a otro sin dejar de caminar por sí misma. El futuro seguía siendo un espacio abierto como debe ser. No estaba escrito ni prometido, y eso ya no le provocaba inquietud. Al contrario, le parecía una invitación. Mientras avanzaba entre la gente, Clara sintió una gratitud tranquila, no por un final perfecto, sino por una vida real, vivida con conciencia, por haber llegado a ese punto sin renunciar a su dignidad, sin traicionarse, sin hacerse pequeña para encajar. El amor, pensó, no era una recompensa, era una coincidencia afortunada entre dos personas que saben quiénes son. Y en esa certeza, clara y firme, Clara siguió adelante. No porque necesitara algo más, sino porque, por primera vez, lo tenía todo.